les haya sido de su agrado la película, que no les haya aburrido, me han dicho, ¿por qué la maestra me pone a ver estas cosas? Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Bueno, si dijeron eso también es válido, pero quería que vieran que sí es una realidad. Ahora, implicaciones ético-jurídicas que tenemos aquí. Y vemos también el sentido de la dignidad. Bueno, tenemos pues el interés superior del menor, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues dice que es el pleno goce de derechos, y este pleno goce de derechos de los menores deben ser considerados como ejes rectores para elaborar leyes. Es decir, que todas las leyes, a esto tiende el interés superior del menor, que está consagrado en el artículo 4 constitucional, es que todas las leyes tengan como sentido pues respetar y incentivar y cuidar, proteger y velar por el interés superior del menor. Como ven, el alcance es muy amplio del concepto del interés superior del menor. El interés superior del menor tiene una historia en el derecho procesal, nace del derecho procesal y después ya se implican los derechos humanos, pero nace porque se atendía para la custodia de los padres a, bueno, a lo que más le favorezca al menor, donde el menor esté mejor. Después hay otra evolución interesante que tiene el interés superior del menor, que es de la mano con el principio de autonomía graduable del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y esto quiere decir que no porque sea un niño quiere decir que podamos disponer de él, tiene una autonomía graduable, y esto quiere decir que el menor va entendiendo de acuerdo a su edad y su desarrollo cognitivo cuál es su entorno, cuál es su situación, y puede decidir al respecto de ello. Entonces, por eso los jueces al momento de dar la custodia tienen que darle voz al menor para que él también exprese cuál es su parecer. Entonces, esto es donde se empieza a ver por primera vez pues este uso del interés superior del menor con el principio de autonomía progresiva, también del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Pues esto nos va haciendo ahora sí que el campo, nos va allanando el campo para que después se le dé un alcance mucho mayor al interés superior del menor, que es, ahora bueno, va a ser eje rector para legislar. Entonces, cada que legislemos tenemos que atender al interés superior del menor, y más si implican normas que van a regir la situación jurídica de los menores. Entonces, tenemos que atender a este interés, ¿no? Eso es lo que está establecido. Parte del marco legal, como yo les adelantaba, está en el cuarto constitucional, en el artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, artículos 3 a 6 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, de acuerdo al Comité de los Derechos del Niño, este principio tiene tres dimensiones: un derecho sustantivo, principio jurídico interpretativo. Si una norma jurídica admite más que una interpretación, tendrá prioridad la que atienda a este interés, ¿no? Entonces también vamos a interpretar y aplicar las normas de acuerdo a lo que más le favorezca al menor, ¿no? También así se aplica el principio de autonomía progresiva, ¿no? Y también es una norma de procedimiento, ¿no? Estas son las dimensiones, es una norma de procedimiento que se debe aplicar siempre que se tome una decisión que incida en cualquier menor, que es esto que yo les decía, es este antecedente que tenemos de que se tiene que escuchar al menor para tomar una decisión que incida en él, ¿no? Que le trascienda jurídicamente su esfera, entonces, de derechos, ¿no? Entonces, eso es, bueno, que también nos dice la Corte que implica legislar y tomar decisiones de tipo judicial atendiendo a la dignificación de la infancia, ¿no? Es dignificar la infancia, y se tiene que interpretar las leyes, hacer leyes, que esa es la tercera dimensión, que no se me está viendo, la tercera dimensión del interés superior del menor es la legislación. Tenemos que legislar de acuerdo a lo que más le dignifique al menor. Entonces, estas tres dimensiones tienen que operar porque estamos atendiendo al final del día a los derechos humanos de los menores, ¿no? Y a sus necesidades más inmediatas. Entonces, es obligación de toda autoridad administrativa, legislativa y jurisdiccional, ya sea federal o local, están obligadas a tomar en cuenta el interés superior del menor. Entonces, ese es un rasgo ahí, porque tendríamos un menor que está donando, que a lo mejor no podría, también ahorita si quieren lo discutimos un poco,
hasta dónde está dando un consentimiento válido porque está entendiendo el alcance de lo que hace. Como veíamos, la donación de órganos está regida por el altruismo y por el consentimiento de la persona. Bueno, ¿hasta cuándo ese consentimiento podríamos decir que no está viciado y que realmente es pleno y libre este consentimiento? Esas son de las interpelaciones que se le ha hecho a los bebés medicamentos en el ámbito ético jurídico. Les digo, no vamos a satanizar aquí la figura, ni mucho menos. Son, eh, los planteamientos que hay, esto yo lo recogí, incluso otro planteamiento que no se los incluía aquí, pero bueno, la Iglesia Católica ha dicho que dónde quedan todos esos embriones que no son implantados en la madre, que esos se desechan y que entonces se les viola su derecho humano a la vida. Entonces, también es una posición pues, más del rasgo católico, pero son las interpelaciones que ha tenido esto. Ahora, otras que veremos así aquí, bueno, será en torno a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del menor. Ahora, vamos a ver también otro planteamiento. Han dicho, es que se instrumentaliza a un niño, ¿no? En su caso, es decir, le quitamos su dignidad. Para eso, rápidamente, porque es un concepto muy amplio y no quiero aquí aburrirlos, vamos a estudiar un poco, bueno, ¿qué entendemos por dignidad en el ámbito? Tiene que ser, sí, de antropología filosófica. Yo estoy muy peleada con los abogados leguleyos que creen que todo se encuentra en los códigos y que las respuestas a toda la problemática social y a toda la problemática de hechos clínico-biológicos están en la ley. A mí esas posiciones no me gustan porque en realidad el derecho se alimenta y tiene un origen en la filosofía práctica, que es la ética. Una de las ramas de la filosofía práctica es la ética. Entonces, mucho se ha alimentado de la ética y de lo filosófico, así que el derecho tiene que tener estudios interdisciplinarios, es a lo que voy. Y tenemos aquí que ver un poquito de filosofía y un poquito de antropología filosófica para entender, pues, qué es la dignidad, porque no es un principio, la Suprema Corte dice que es un principio, pero no es un principio. Ahorita les digo por qué no es un principio, es un valor. La Suprema Corte ahí también trastoca un poco, estoy de acuerdo con algunas cosas que asienta en sus criterios, pero en otras no. Por ejemplo, esta parte donde dice que es un principio, no estoy en absoluto de acuerdo. Es un valor. La dignidad es algo que no podemos aterrizar porque es un valor. Y nace por eso, nace de la inquietud ética y de ahí se drena hacia el derecho. Y entonces en las declaraciones de derechos humanos, por ejemplo, de 1948, empiezan a hablar que teniendo en cuenta la dignidad de los seres humanos, reconocemos estos derechos, ¿no? Y empieza. Pero en realidad esto lo toman de la filosofía. No es un concepto de derecho y por eso hay que recurrir a estas fuentes para entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, como yo les decía, ahora todo el mundo habla de dignidad, es un lugar común. Todos los discursos políticos, pedagógicos, jurídicos hablan de dignidad. Parece que dota de rebombancia, es rebombante hablar en un discurso y mencionar a la dignidad, pero se ha hecho un uso muy frívolo y innecesario de la misma. Entonces es muy importante que no hagamos este uso innecesario de la dignidad, sino que atendamos realmente a su naturaleza y a lo que es un valor, es una aspiración de la sociedad y por lo mismo tenemos que entenderla de esta manera. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de historia muy, muy breve. Dignidad viene de, bueno, a ver, no había un concepto de dignidad. El concepto de dignidad viene hasta una época muy tardía en el Imperio Romano, en la República, y se empieza a hablar de la dignitas, pero la dignitas no era como nosotros la entendemos. La dignitas era estas personas que ocupaban un cargo público, sobre todo las magistraturas, tenían que tener dignitas, es decir, tenían que tener una buena fama y haber edificado, o sea, tener conductas edificantes y tener una buena fama que la sociedad dijera, sí, es alguien que se ha esforzado, es alguien honrado, para llegar a un cargo público. Eso era la dignitas
y es muy diferente a como ahorita decimos que todos los seres humanos tienen un valor intrínseco, no importa si sea un delincuente o lo que sea, tiene dignidad. Como ven, el concepto es muy diferente. Ahorita comprenderemos por qué evolucionó de cierta manera, pero ese es, digamos, que la primera vez que aparece dignidad, ¿no? La palabra, la reminiscencia. En realidad, lo que existía desde sí los albores de la humanidad, me voy a la Grecia clásica, hay un concepto que se llama axiosis. La axiosis era eh, tener buena fama, pero por las buenas obras que uno realizara. Entonces, en Grecia, que es una sociedad mucho del sentido estético y ético, para ellos valía la persona en la medida que hiciera conductas edificantes o llevara a cabo conductas edificantes. Y por eso tenía axiosis y podía evolucionar y podía tener pues movilidad social, ¿no? Entonces, por eso se cultiva mucho la figura del héroe en la literatura griega, porque es esta tradición de la axiosis. Y la axiosis era lo opuesto al axioma. El axioma era el mérito heredado, es decir, que si nacías de padres de la nobleza, pues ya tenías un mérito y ya no tenías, ya per se ya eras alguien, no tenías más bien que hacer méritos para que seas valorado en la sociedad. Porque ya tenías axioma, ya tenías heredado un linaje, eras de linaje y entonces no tenías que hacer nada para ganarte tu espacio en la sociedad. Y la axiosis es lo contrario, porque ahí lo que decían es no. Si tú tienes conductas edificantes, si tú tienes conductas honorables, entonces yo como sociedad te percibo de una manera positiva y te doy una fama y te doy una valoración dentro del círculo social. Ese es el primer, ese es el primer sentido de la dignidad que tenemos, ¿no? Como yo les decía, no empezamos con, es que vale porque es ser humano, no. Eran culturas donde el mérito se tenía que labrar, que se ha perdido mucho esta tradición. No es nada más, eres valioso porque ya existes, ¿no? Sino que ellos dicen, no, pues gánate el que yo te diga que eres valioso. Entonces, esta tradición que se llama axiosis viene de Grecia, y de Grecia se va a mantener muchos años así. En Roma, Roma perpetúa y absorbe mucho la cultura griega y entonces se perpetúa y siguen con la tradición de la axiosis. Y de ahí esa axiosis va a troquelar en lo que es la dignitas, que era la que yo les platicaba en Roma, y es cuando por primera vez oímos de dignitas, y esa dignitas también nos va a dar paso al derecho al honor en Roma, que tiene esos antecedentes, porque había que cuidar la fama de quien llegaba a un cargo público, pues tenía que ser una persona de bien, tenía que tener una buena fama y teníamos que mantener su honor y cuidar esa fama y esa reputación. Bueno, eso viene de Roma, incluso el derecho a la defensa de la imagen viene también ya de Roma, ¿no? Con los bustos que se le hacía a personas importantes, que se cuidara la imagen de ellas a través de estos bustos. Entonces, tenemos esto. Ahora, viene una inflexión muy importante. Muchos dicen que Kant es el padre del concepto de dignidad. No, no es cierto. El antecedente es más remoto. Lo que pasa es que no estudiamos tanto la cultura griega porque ellos no hicieron esta filosofía más sofisticada como sí la hizo Kant. Pero eh, en Roma los primeros que empiezan a decir que el ser humano es sagrado y que no hay que esclavizarlo, o sea, ya empieza este concepto de dignidad, porque es diferente a los animalitos. El ser humano, incluso dicen, se yergue hacia el cielo y puede ver el cielo, y eso no lo hacen otros animales, ¿no? También se empiezan a diferenciar mucho de los animales. Esa tradición también veremos cómo se perpetúa en la instrumentalización luego de los animalitos, sí también, porque empieza un discurso de somos diferentes a los animales. Y eso ya venía también desde Platón. Pero con Cicerón se da más porque Cicerón retoma también a Aristóteles y dice, pues es que nosotros incluso tenemos lenguaje articulado y tenemos capacidad de razonar y podemos ver al cielo erguidos, no como los animales que no pueden ver al cielo erguidos. Nuestra fisiología incluso es diferente y por eso nosotros tenemos un valor intrínseco. Y entonces
con Cicerón realmente es cuando se empieza a hablar del valor intrínseco. Séneca también es otro. Séneca es mucho más fuerte porque él sí hace escritos ya contra la esclavitud, porque él dice, el hombre es cosa sagrada para el hombre, ¿no? Es decir, lo sagrado es aquello a lo que no nos atrevemos a hacerle daño porque tenemos, es algo que nos impresiona y por eso lo respetamos, es algo intocable. Entonces, cuando dice esto es muy interesante porque en realidad está poniendo todos los cimientos de dignidad. Luego vamos a ver que el concepto se duerme un poco, digo, estoy así muy rápido y esquemática, pero es para que entiendan la evolución, para que nos quede claro. Y pasa esta tradición, ¿no? Nunca se le hizo caso realmente a Séneca, incluso en la Iglesia Católica, pues no se quisieron meter mucho con lo de la esclavitud, ¿no? Veremos que mucho después ya se realmente dicen hay que erradicarla. Pero bueno, se toma un poco con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino continúa con la idea y él lo que dice es, sí somos dignos porque somos creación de Dios, ¿no? Y esto también es un rasgo muy importante que ahorita lo vamos a retomar porque de ahí viene la dimensión deontológica de la dignidad. Entonces dice, como somos creación divina, tenemos dignidad. Los animales no tienen dignidad porque ellos no tienen alma y no son creación, no, son no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso ellos no son dignos. Entonces, ahí empieza otra vez el concepto a erosionar la tradición. Luego va a venir Piccolo de la Mirandola, que muchas ideas Kant las retoma en sí de él, y él hace de la oración de la dignidad, de la oración de la dignidad del hombre, así se llama el discurso, el libro. Ahí anda en internet libre, quien lo quiera leer, y él cimenta la dignidad en la capacidad de libre albedrío del ser humano. Es muy interesante porque lo que señala es, bueno, empieza más o menos así, dice, es un diálogo con Dios y Adán, y en ese diálogo con Dios y Adán, lo que dice Dios es, a ver, Adán, ya llegaste tarde a la repartición. Digo, igual estoy siendo muy llana, no habla así, es más elegante, Pico, pero a grandes rasgos le dice, mira, llegaste tarde a la repartición, porque a las bestias ya les di el dominio sobre la tierra, a los peces sobre los mares, a las aves sobre los cielos, entonces ya repartí cualidades, pues, y reinos, y a ti lo único que te voy a dar es el libre albedrío. Es decir, que puedes elegir entre diferentes opciones. Estarán las opciones y tú elegirás, tú serás libre para decidir qué quieres. Y más adelante le dice, entonces, o te conviertes con tus decisiones en un dios o te haces una bestia, ¿no? Te haces un semidios, le dice, o te haces una bestia. Pero tú decides lo que tú quieras hacer. Entonces tú decides si quieres perpetuar esta dignidad que yo te di con el libre albedrío, que yo no te sometí, ¿no? La libertad, perdón, la dignidad con Pico es, yo no te someto porque eres alguien digno. Te doy libertad para que tú elijas y te doy libre albedrío. Escoge de entre todas las opciones y tú decides qué quieres ser, qué acciones quieres llevar a cabo. Si sean acciones honorables o no, pero tú lo decides. Yo no te someto porque es parte del concepto de lo que él está entendiendo que debe de ser la dignidad para el ser humano, ¿no? Entonces, por eso decimos que, bueno, luego Pico pues, sorprende mucho, con esto se inaugura el Renacimiento, con este escrito de Pico de la Mirandola. Y se queda ahí la idea flotando hasta que llega Kant. Entonces sí llega Kant, que todo el mundo conoce a Kant. Kant cita 16 veces la palabra dignidad en la metafísica de las costumbres. Ahí es donde él analiza dignidad. En otros libros también, pero ahí, sobre todo ahí. Y Kant evidentemente había leído mucho a Piccolo de la Mirandola, pero Kant dice, yo en vez de decir que la dignidad se cimenta en el libre albedrío, yo voy a decir por mi teoría moral que tengo que la dignidad se cimenta en la autonomía de la voluntad. Es decir, que el ser humano tiene la capacidad y la potestad, la facultad de otorgarse sus propias normas, ya sea jurídicas o morales, y con estas normas él decide qué actuaciones asumir, si van a ser buenas o van a ser malas. Y en eso va a estribar que él sea digno, ¿no? Por esta capacidad que él tiene de decisión y de darse sus propias normas. Nadie se las va a imponer, ¿no? Kant es interesante porque él dice,
no eres realmente un agente moral si tú estás viendo que el padre te diga cómo comportarte o que el maestro te diga cómo comportarte, no. Tú tienes una autonomía de la voluntad y tú debes dar tus propias normas por una racionalidad que debes de tener. Nadie te debe demandar qué normas debes llevar en tu vida para ser, digamos que alguien bueno y tomar buenas acciones. Se, tú debes de tener esta autonomía y por eso tú te das forma en la vida, ¿no? Y en otros sentidos, pues también Kant lo que dice es, y esta dignidad que está apoyada en esta autonomía de la voluntad, que él dice, nada más la autonomía de la voluntad lo tienen los seres humanos. Por eso también la palabra dignidad siempre va con los seres humanos, ¿no? Aunque ya vimos que, bueno, también se aplica, digamos, al cadáver, que ya no es ser humano, pero se aplica, ¿no? Bueno, por esta parte también, entonces dice Kant, solamente para los seres humanos, porque ellos tienen posibilidad de ser agentes morales. Ellos sí tienen estas acciones, los actos morales, los animales no. Entonces dice, por eso ellos sí tienen dignidad, porque tienen autonomía de la voluntad. Se erigen sus propias normas o eligen qué normas quieren seguir por voluntad propia. Y esto también implica que pues, el ser humano no se ha instrumentalizado, ¿no? Entonces también ahí aborda esta parte que es la que luego retoman mucho las declaraciones de derechos humanos, porque dice la dignidad es bueno, Kant dice la dignidad es no instrumentalizar, ¿no? Dice ningún ser humano puede ser tomado como un medio para alcanzar algo. Siempre un ser humano es un fin en sí mismo. Entonces, si yo lo instrumentalizo, lo tomo por una cosa, incluso él dice, por eso en el reino de los fines, dice él en el libro, existen cosas y existen personas, ¿no? Hace la clasificación. Dice, las personas son los seres humanos porque ellos son un fin en sí mismo y no pueden ser instrumentalizados. Y las cosas sí, puedes intercambiar cosas, puedes instrumentalizarlas, puedes arruinar y estropear las cosas, dice. Y con ellas no hay problema porque ellas no tienen dignidad, pero el ser humano sí tiene dignidad y por consiguiente no lo puedes instrumentalizar. Allí es la parte más fuerte y es la traición que nos ha llegado y eso se llama ética, perdón, se llama dignidad en sentido ontológico, que es la que veremos que predomina en las declaraciones de derechos humanos, que como yo les expliqué, es una evolución, no es que Kant haya hecho todo, es que ya venía una reflexión ética sobre la dignidad. Con Kant pues, es más sofisticada, porque sí hace una teoría moral donde incluye a la dignidad, y esto no se había visto antes, una teoría moral que incluye a la dignidad, eso no se había visto como tal, al menos no en Occidente, entonces pues bien recibida la idea, ¿no? Incluso el principio de autonomía de la voluntad que nosotros tenemos en el sexto del Código Civil, pues viene de lo que Kant dice, que te otorgue sus propias normas, pues viene de ahí, ¿no? O sea, hemos tomado mucho de Kant, es a lo que voy, somos muy kantianos en derecho, ¿no? Bueno, esa es una. De ahí, pues luego lo que va a suceder es que hay otras, también de eso sí les quiero decir, hay otras voces en cuanto a dignidad. Estas son las más destacadas, pero no son las únicas. Está McCruden, que es de los más recientes que la han estudiado. McCruden habla sobre enaltecer a los seres humanos con nuestras acciones y eso los dignifica. Está con Thomas Koenig, que es alemán, que también dice que la dignidad debe ser entendida en un sentido colectivo, en un sentido no individualista como la percibe Kant, sino que la dignidad debe ser algo en lo colectivo. La comunidad debe luchar y hacer una dignidad en común y compartirla y no hacerlo algo tan restringido al individuo. Entonces, o sea, lo que voy es, pueden ver otros conceptos. McCruden es muy interesante, él es muy reciente de la Universidad de Oxford y lo ha estudiado. Ahí andan sus textos, si quiere alguien leerlos, pues ahí están en libros en internet sobre dignidad. Retoma mucho la tradición de Cicerón y de Séneca, eso sí, él retoma mucho esta tradición y de la axiosis él también la recupera mucho, así que es interesante leerlo porque la está retomando. Otra que a mí me gusta de dignidad, porque les digo, hay muchos conceptos, pero me gusta y les destaco el de Schiller,
Schiller en su tiempo no se pelea, pero sí le dice, le escribe una carta a Kant, tienen un intercambio epistolar y le dice, es que yo no estoy de acuerdo con tu concepto de dignidad, porque es algo basado en lo racional. Y yo creo que no nada más somos razón, sino que somos sentimiento, y él dice, y él habla de un sentimiento de dignidad. Entonces es muy interesante porque para Schiller la dignidad tiene un sentido estético de cómo una persona se enaltece y disfruta de ese sentir de su dignidad y por eso lleva a cabo acciones honorables. Es ahí muy interesante ese intercambio con Schiller. Él escribe de la gracia y de la dignidad y él asocia la dignidad con un estudio estético. Incluso se va al estudio de las gracias en la Grecia antigua. Es muy interesante lo que él hace y no vean la dignidad con, digo, si quieren mejor leer a dignidad, pues lean a Schiller, porque Kant es muy denso. Schiller es mucho más amigable y Séneca es mucho más amigable que ellos dos, ¿no? Pero si quieren ver el concepto, pues ahí está Schiller de la gracia y la dignidad y lo pueden descargar en PDF. Y en sí nace de este intercambio epistolar donde Schiller le dice, no estoy de acuerdo, no somos agentes morales porque somos racionales, sino porque tenemos pasiones, sentimientos como el de honorabilidad. Y esto nos impulsa a comportarnos correctamente en sociedad, ¿no? Así que, dice él, no es porque seamos tan racionales. Y aquí nada más a título personal, pues, ¿por qué habla así Schiller? Porque Schiller es del romanticismo y el romanticismo exalta el sentimiento, muy al contrario de Kant. Kant es racionalista. Kant lo que exalta es la razón, esto de que todo debe ser racional, y los románticos son muy diferentes. Schiller es de los máximos exponentes del romanticismo, como Novalis, como Holderlin, como Goethe, y ellos dicen, no, la dignidad estriba en el sentimiento de ser genuino, en el sentimiento de ser valiente, en el sentimiento de ser honorable, de cumplir con tu palabra. Dice, eso es ser digno, ¿no? Y no es tanto que seamos racionales, es que nos nace y tenemos este impulso y este sentimiento de ser dignos. Entonces, poco se explora Schiller, pero a mí me gusta y me parece más auténtica y sin menos telarañas racionales, tan entretejida, se me hace más genuino y más, ¿cómo les diré?, más fresco, más vivo su sentimiento de dignidad del que él habla a Kant. Pero pues siempre nos tenemos que referir a Kant cuando se habla de dignidad, así que es bueno estudiarlo. Pero ahí está Schiller, quien lo quiera analizar, poco se le ve, se le estudia más en literatura y nunca se le estudia para dignidad, pero es muy bueno su texto que él hace. Son 96 cuartillas y se las echan rapidísimo. Hizo sentido estético de la dignidad. Es un estudio muy innovador para ese tiempo. Es innovador. Entonces, todo esto después va a decantar porque hacen estas reflexiones. Acuérdense también, es el nuevo Estado, este Estado que se ha conformado, es el Estado moderno, y el ser humano está en el centro y todo tiene que ser en pos del ser humano. Empiezan las primeras declaraciones de derechos humanos, sin embargo en ellas no vamos a ver que se hable mucho de dignidad, porque ahí dice Habermas que las primeras declaraciones de derechos humanos fueron hechas más como una reivindicación jurídico-política de derechos como la libertad de expresión, como el derecho a la propiedad. No son derechos así como tan íntimos y por eso no se habla de una dignidad. Y será hasta 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde jurídicamente se retoma otra vez a la dignidad y se habla de la dignidad como cimiento de los derechos humanos. Ahorita traigo aquí un poquito el texto, ahorita lo leemos, y es ahí donde se retoma. Y ellos evidentemente toman el concepto de Kant, ¿no? Es el concepto de Kant de la dignidad, en ese se inventan a los derechos humanos en la declaración, y ese es el concepto y el sentido. Pero ahorita veremos que tiene otros sentidos la dignidad, no nada más y también, si ustedes pudieron ver en la misma historia de la dignidad, y se le dio esos diferentes sentidos, entonces ahorita los vamos a apreciar mucho más, ¿no? Bueno, como ya aquí les digo en la diapositiva, han habido los cambios de época, de corrientes filosóficas, de autores.
y en todo siempre hay reflexiones, pero el sentimiento de la dignidad es siempre lo mismo. La excelencia nativa del ser humano, que puede ser detonada, construida, ganada o sencillamente innata, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dignidad, hablamos de esta excelencia. Maestra, perdón, creo que no hubo cambio de diapositivas. ¿No están viendo la diapositiva? Sí, Ah, yo veo las indicaciones. ¿sí se ve? Bueno, yo vi que no dice en una que dice nada más de época filosófica y hasta dice Ah, Teodosia. este, Sí se ve la diapositiva, pero no hubo cambio de diapositivas como usted gracias. nos iba Ah, relatando. sí, no, discúlpeme, esa parte no la hice porque ya no me daba tiempo de hacerles la presentación. Es que como estuve más investigando sobre bebés medicamento Ah, y, perdón, entonces ajá, seguimos. sí, no, no te Gracias. preocupes, no, gracias a ti, Cristina. Sí, aclaración, clase, de esas no hay diapositivas y no se las pasé, no porque se me haya ido la onda. Es que no hice diapositivas porque aparte también dije, les voy a hacer súper densa la presentación. No me daba tanto tiempo y en segunda dije, va a estar como de aquí a que me aviento este rollo, dije, van a ser como 70 diapositivas y entonces le hacemos esto muy, muy denso también para ustedes. Pero también si quieren se las complemento y les pongo esta parte, no hay problema. Lo que también esto es como para que entendamos los sentidos de la dignidad, que esos en sí son los que yo quiero que veamos, para que vean cómo aterrizan en la legislación, porque eso sí están muy presentes en legislación, ¿no? La historia no tanto, pero legislación estos sentidos sí. De eso sí traigo aquí la presentación, aquí viene en la presentación y ahorita los vemos, ¿no? Entonces, como les decía, cuando hablamos de dignidad es esta excelencia que tiene el ser humano, ya sea porque es innata, como vimos en algunos autores que decían, no te la ganas, ya naces con ella, o ya sea porque es construida esta excelencia del ser humano. Entonces, de eso va, y por esta excelencia que tiene el ser humano, yo no lo puedo instrumentalizar, ni puedo tomarlo como un medio para alcanzar un fin, ¿no? Siempre el ser humano es un fin, ¿no? A eso se refiere también la reflexión. Y estos tres sentidos de la dignidad no, yo no son míos, son de Torralba. En Torralba es de editorial Herder y se llama ¿Qué es la dignidad? De Francés Torralba. Y él hace un estudio de la dignidad muy, muy interesante, por si alguien quiere tener mayor detalle. Entonces ahí lo pueden encontrar. Y él dice que tiene tres sentidos la dignidad, ¿no? Un sentido ontológico, un sentido teológico y un sentido ético. El sentido ontológico se refiere al valor intrínseco que toda persona posee, ¿no? Ya dicen, por ser humano, tiene un valor intrínseco, no es una cosa, y entonces posee dignidad, ¿no? Por lo tanto, posee dignidad. Ese es el sentido ontológico. Luego está el sentido ético, que se traduce en el obrar virtuoso, ¿no? Aquí otra vez, axiosis, ¿se acuerdan? Gánatelo, gánate el respeto, haz conductas edificantes si tú quieres ser percibido como alguien digno. Entonces, ese es el sentido ético, ¿no? Es un obrar virtuoso. Es la búsqueda de acciones que construyen el mérito o la magnificencia del individuo, ¿no? O sea, tú magnifica tu existencia, tú construye tus propias acciones para que yo, con ese actuar decoroso, yo te perciba así y te haga acreedor de esta valía en la sociedad, ¿no? Ay, perdón. ¿No? Entonces, obviamente el sentido ético puede variar por la moral que impera en el círculo social históricamente, ¿no? A lo mejor antes era muy virtuoso y era honorable que la mujer solamente se dedicara al hogar y fuera una madre de familia flamante y ejemplar. Y ahora es diferente, ¿no? La percepción de la mujer y de lo que la mujer, de las acciones que a la mujer la hacen digna o que ella, o decir que tiene un actuar decoroso, ¿no? Entonces, este sentido ético de la dignidad varía de acuerdo a los cambios que también tenga el mismo círculo social donde se dé y puede variar, ¿no? A lo mejor donde se ve algo muy bien en una cultura y eso es honorable, en otra cultura no. Por ejemplo, Japón no tolera las deshonras, ¿no? Es algo, o sea, no ser deshonrado y ser una persona que incurra en tener una mala fama, no tener una honorabilidad,
muchos hasta se suicidan, ¿no? Porque así se percibe. Aquí, en cambio, somos más descarados y cínicos y no hay este aprecio, pues, de lo honorable, ¿no? Pero en otras regiones sí. Entonces, a lo que voy es, este sentido ético de la dignidad varía, pero se traduce en ganarse el mérito, ¿no? Transformarse, ¿no? Y esto es más filosófico, pero bueno, se le asocia mucho con la antropología de la libertad creadora, así se llama en la antropología, es decir, que el ser humano tiene libertad no para hacer lo que quiera, sino para darse cuenta cuáles son sus límites y actuar en orden a sus limitaciones, ¿no? Ese es a grandes rasgos el concepto de libertad creadora, viene de Spinoza, y en esto se da el sentido ético, ¿no? Que aquí sería, no puedo actuar de esta forma porque estoy limitado, porque causo daño a otro, ¿no? Entonces eso me va construyendo mi mérito, de que yo tenga en cuenta también al otro y que mi libertad no es para mí individualmente, nada más para que yo la goce, sino para compartírsela al otro y no dañar la libertad del otro con lo que yo hago o su dignidad, ¿no? De eso va el sentido ético. El último sentido de la dignidad es el teológico, que como yo les decía, con Piccolo de Mirandola, viene un poquito, aunque él ya va siendo más laico, pero lo podemos encontrar en Cicerón, que él ya hablaba que Dios nos había hecho superiores a los animales, también Aristóteles, también Platón hablan en este sentido, y que por ser esta creación divina, pues éramos dignos. Entonces ese es el sentido teológico de la dignidad y digamos que lo posee todo ser humano por el hecho de estar hecho, ahora sí que la redundancia, a imagen y semejanza de Dios, de Él absoluto, ¿no? Por eso se da la tradición de la imago Dei, que creo ya la comentamos aquí, ¿no? El derecho a la imagen, que yo me veo como Dios y por eso debo de ser dignificado, ¿no? No me instrumentalices, no me esclavices, porque esto que ves es como si vieras a Dios, porque estoy hecho a imagen y semejanza de Él. Por eso dignifícame, ¿no? Entonces, estos son los tres sentidos, el sentido ontológico, el sentido ético y el sentido teológico de la dignidad. Por eso vamos a ver con el sentido ético, que se le asocia mucho el sentido ético de la dignidad, la dimensión ética, al derecho al honor, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, tienes que tener una reputación y esa reputación la vas haciendo tú con la actuación que tienes en sociedad. Bueno, esa es la dignidad, esa es la famosa exiosis y ahora la tomamos como derecho al honor, que era lo que yo quería que vieran, ¿no? Digamos, el sentido teológico, pues lo tenemos un poco desmarcado, en derecho canónico sí lo veremos más, pero digamos que en nuestro derecho no lo vemos tanto, pero en sentido ético sí lo vemos en lo jurídico, y el sentido ontológico pues lo vemos en las declaraciones y en los criterios que ahorita les traigo de la Suprema Corte, donde, bueno, dicen la dignidad va ante todo, ¿no? Y ella es el fundamento de los derechos humanos, ¿no? Por eso se dice que ahí hay un enlace. Ella hace el enlace ético-jurídico con los derechos humanos, es la dignidad, ¿no? Por eso dicen, es el eslabón que lo ético, lleva lo ético a lo jurídico, y ella es el eslabón, y por eso decimos que los derechos humanos son esta construcción, pues, ética, pero juridizada, ¿no? O sea, son estas disposiciones, incluso algunos hablan de valores. Vamos a ver cómo también eso se llama dimensión subjetiva de los valores, perdón, dimensión objetiva de los derechos humanos. Se les ve como valores y son valores construidos por lo ético, ¿no? Que están enmarcados por la dignidad, y estos gracias al puente que hace la dignidad con el derecho, vienen de lo ético a lo jurídico, y por eso la ordenación, ¿no?, que tenemos. Ahora, ya se me fue el tiempo. Me faltan 4 diapositivas de aquí. Sé que tienen otra clase. Voy a dejarlo hasta aquí. Qué pena, sí tenía yo bien el tiempo, pero con lo que pasó, pues ya no les pude explicar todo para que tuviéramos participación. No me gusta a mí nada más estar hablando, me da pena con ustedes. Yo quisiera que participaran y lamento mucho que hoy no les diera la oportunidad. Pero si me permiten, el miércoles ya cierro el tema, damos unos 10 minutitos para discusión, ya nos vamos con los siguientes temas, ¿sale? Si tienen dudas,
No sean malos, me las anotan y las desahogamos en la siguiente sesión. Tengo otras dudas de la sesión pasada. Prometo dar tiempo para desahogar sus dudas. Y lo vemos, pero sí lo vemos. Créanme que sí estoy pendiente de sus dudas y de sus inquietudes. Entonces, nada más denme un momentito, no se me desaparezcan, porque voy a tomar foto o sea, su asistencia, pues. Denme un momentito. Ok, listo. Pues muchas gracias y espero no tener problemas la otra sesión. Nos vemos el miércoles, por favor. Muchas gracias, Gracias, maestra. maestra. Gracias a ustedes Hasta por el su miércoles. paciencia. Cuídense Gracias, mucho. buenas noches. Buenas noches. Buenas A noches. ustedes, buenas noches. Nos vemos el miércoles. Sí, Gracias. nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Ya está. Gracias.